demasiado, pero para Liko se sintió eterno, como si cada segundo sin respuesta se alargara más de lo que podía soportar. La mirada de Ash Ketchum, llena de sorpresa y confusión, fue suficiente para que su pecho se apretara con fuerza. No necesitaba escuchar un no para sentir que algo se rompía dentro de ella. Ese instante, esa falta de palabras, ese espacio vacío, fue lo que terminó por derrumbar todo lo que había estado conteniendo. Sin decir nada más, sin esperar una respuesta que sentía que no llegaría, Liko dio un paso atrás. Su respiración se volvió irregular, sus manos temblaron ligeramente y, antes de que pudiera detenerse a pensarlo mejor, simplemente se dio la vuelta. Y corrió. Corrió sin mirar atrás, con la vista borrosa por las lágrimas que comenzaron a acumularse sin control. El sonido de sus propios pasos apenas competía con el latido desbocado de su corazón, mientras la sensación de vergüenza y miedo se mezclaban en una presión insoportable. No quería quedarse ahí. No quería ver su expresión. No quería escuchar algo que confirmara sus peores pensamientos. Ash tardó apenas un segundo en reaccionar. Liko, espera. Su voz rompió el silencio del lugar, cargada de preocupación real. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y enseguida comenzó a seguirla, sin pensarlo demasiado. No entendía completamente lo que estaba pasando, no sabía cómo responder a lo que ella le había dicho, pero sí sabía algo con claridad. No podía dejarla ir así. Aceleró el paso, intentando alcanzarla, pero Liko ya había tomado distancia. Las calles cercanas a la escuela no eran complicadas, pero en ese momento parecían un laberinto. Ash giró en una esquina, luego en otra, buscando alguna señal de ella, algún rastro que le indicara hacia dónde había ido. Pero no la vio. Se detuvo por un instante, mirando alrededor, intentando recuperar el aliento mientras su mente comenzaba a procesar todo lo que acababa de pasar. El lugar estaba en silencio, sin rastro de Liko. Y entonces, los recuerdos comenzaron a llegar. No fue algo que buscara. Simplemente aparecieron. El primer día que la vio, cuando llegó a la academia. La recordó siendo distante, reservada, evitando mirarlo directamente, como si no supiera cómo reaccionar ante su presencia. Recordó cómo poco a poco eso fue cambiando, cómo su voz se volvió más firme, cómo sus miradas dejaron de esquivarlo. Luego vino ese momento inesperado. El beso. Aquel accidente que ninguno de los dos había planeado, pero que había quedado marcado en su memoria con una claridad imposible de ignorar. En ese momento no lo entendió del todo, lo tomó como algo repentino, confuso, pero ahora, después de lo que ella le había dicho, ese recuerdo adquiría un significado completamente distinto. Continuó caminando, girando en otra esquina mientras su mente no dejaba de avanzar. El día que conocieron a Serena apareció con claridad. Recordó la forma en que Liko había cambiado ligeramente, más callada, más observadora. En ese momento no le dio demasiada importancia, pero ahora, todo parecía encajar de otra manera. Después, Roy. Su llegada, la forma en que se integró con facilidad, cómo Liko comenzó a sonreír más, a hablar con mayor naturalidad. Ash siempre pensó que eso era algo bueno, que significaba que ella estaba creciendo, que se sentía más cómoda. Y finalmente, la playa. El sonido del mar, las risas, el juego en el agua, y ese momento en particular. Cuando la ola la empujó hacia él, cuando quedaron demasiado cerca, cuando sus miradas se encontraron por un instante que, en ese momento, no interpretó como algo especial. Pero ahora sí lo era. Cada recuerdo parecía conectarse con el siguiente, formando algo que antes no había visto con claridad. No era solo una serie de momentos aislados. Era un cambio constante. Una cercanía que había crecido sin que él lo notara del todo. Y en medio de todo eso, siempre estaba ella. La imagen de Liko sonriendo apareció con fuerza en su mente. No una sonrisa cualquiera, sino esa expresión suave, sincera, un poco tímida pero llena de calidez, que siempre parecía estar dirigida hacia él. Era una sonrisa que ahora entendía mejor. Se detuvo por un instante, respirando hondo. Liko, murmuró su nombre casi en voz baja, como si al decirlo pudiera encontrarla. No se quedó quieto mucho tiempo. Retomó el paso, esta vez más atento, más enfocado. No podía simplemente rendirse. No después de todo lo que ella había dicho. No después de darse cuenta de todo lo que había estado ahí sin que él lo viera completamente. Pasaron unos minutos más de búsqueda hasta que finalmente la encontró. Estaba sentada bajo un árbol, en un pequeño espacio apartado donde el ruido de la ciudad apenas llegaba. Su figura estaba recogida sobre sí misma, con las rodillas contra el pecho y el rostro oculto entre sus brazos, como si intentara desaparecer del mundo por un momento.
Ash se detuvo a unos pasos de distancia. La vio. Y por primera vez desde que comenzó a buscarla, no se movió de inmediato. Había algo en esa imagen que lo hizo quedarse quieto, observando en silencio. No era solo verla ahí, era comprender lo que significaba. Todo lo que ella había sentido, todo lo que había guardado, todo lo que había arriesgado al decirle la verdad. El viento movía ligeramente las hojas del árbol sobre ellos, creando un sonido suave que acompañaba el momento. Ash dio un paso adelante. Luego otro. Sin hacer ruido. Sin apresurarse. Hasta quedar lo suficientemente cerca. Pero no dijo nada aún. Porque sabía que, esta vez, las palabras no podían salir sin pensarlas bien. El silencio bajo el árbol se sentía distinto, más pesado, como si cada segundo estuviera cargado de todo lo que aún no había sido dicho. Liko permanecía en la misma posición, con el rostro oculto entre sus brazos, intentando controlar el temblor en su respiración mientras las lágrimas seguían cayendo sin que pudiera detenerlas. No había pensado en lo que pasaría después de correr, no tenía un plan, solo quería alejarse de ese momento, de ese silencio que había sentido como un rechazo. Ash dio un paso más, acercándose lo suficiente como para saber que ella podía escucharlo sin necesidad de alzar la voz. La observó unos segundos más, tratando de ordenar sus propios pensamientos, algo que no le resultaba sencillo. Nunca había estado en una situación así, nunca había tenido que responder a algo tan directo, tan sincero. Liko, su voz salió más suave de lo habitual, sin rastro de duda en el tono, pero sí con una carga de sinceridad que pocas veces mostraba de esa manera. Liko no levantó la cabeza de inmediato, pero su cuerpo reaccionó al escucharlo. Sus manos se apretaron ligeramente contra sus brazos, como si se preparara para lo que estaba a punto de escuchar. Ash tomó una pequeña bocanada de aire antes de continuar, mirando hacia un punto fijo por un instante antes de volver a centrarse en ella. No soy bueno con estas cosas. Las palabras fueron simples, directas, sin intentar adornarlas. Era la única forma en la que sabía expresarse. Nunca he tenido una novia, y. No sé realmente qué es estar enamorado. El viento pasó suavemente entre las hojas, moviendo apenas el ambiente mientras su voz se mantenía firme, aunque cargada de una honestidad poco habitual incluso para él. No sé cómo debería sentirse exactamente, ni qué debería hacer. Liko levantó la cabeza lentamente, descubriendo su rostro aún húmedo por las lágrimas. Sus ojos se encontraron con los de Ash Ketchum, buscando algo en su expresión, cualquier indicio que le dijera hacia dónde se dirigían esas palabras. Ash no apartó la mirada. Pero, hay algo que sí sé. Ese pequeño cambio en su tono hizo que Liko se quedara completamente quieta. Cuando estoy contigo, me siento diferente. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era denso, atento, como si todo el entorno estuviera esperando. No es como con los demás, no es como con ninguna otra persona. Sus palabras no eran perfectas, no eran poéticas, pero eran reales. Cada frase salía con la intención de ser entendida, incluso si él mismo aún no comprendía todo lo que estaba sintiendo. Cuando hablo contigo, cuando estás cerca, todo se siente más fácil. Liko lo escuchaba sin interrumpir, su respiración aún inestable, pero su atención completamente fija en él. Y cuando te vi irte así, sentí que algo estaba mal, como si no pudiera dejarlo así. El brillo en sus ojos no era el de alguien que tenía todas las respuestas, sino el de alguien que estaba intentando encontrarlas en ese mismo instante. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, mirándose fijamente, como si en ese intercambio de miradas hubiera más comunicación que en cualquier palabra. Ash dudó apenas. Era algo nuevo. Confuso. Pero también claro en una forma que no sabía explicar. Tal vez, comenzó, frunciendo ligeramente el ceño como si estuviera pensando en voz alta. Tal vez sí. No terminó la frase. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo con palabras. Y entonces tomó una decisión. Sin pensarlo demasiado, sin darle más vueltas, dio un pequeño paso hacia adelante, acortando la distancia que ya era mínima. Su mano se movió con cierta torpeza, dudando apenas antes de quedarse cerca, sin llegar a sujetarla completamente. Liko no se movió. Su corazón comenzó a latir con fuerza otra vez, pero esta vez no había miedo, solo una mezcla de nervios y algo más profundo que no podía describir. Ash inclinó ligeramente el rostro. Y la besó. No fue un movimiento perfecto. No hubo técnica ni experiencia detrás de ese gesto. Fue torpe, inseguro en su inicio, como si ambos estuvieran aprendiendo en ese mismo instante lo que significaba estar tan cerca de otra persona de esa manera. Pero era real. Completamente real.
Liko tardó apenas un segundo en reaccionar, sorprendida al inicio, pero no se apartó. Sus ojos se cerraron lentamente mientras ese contacto, aunque breve, se volvía más claro en su significado. No era solo un impulso. No era solo curiosidad. Había algo más. Algo que ambos sentían, aunque no pudieran ponerle un nombre exacto todavía. El mundo a su alrededor pareció detenerse. El sonido del viento, el movimiento de las hojas, todo quedó en segundo plano mientras ese momento se extendía lo suficiente para quedar grabado en sus memorias. Cuando finalmente se separaron, ninguno dijo nada. No hacía falta. La noche ya había caído por completo, y la luz de la luna iluminaba suavemente el espacio bajo el árbol donde ambos permanecían, aún cerca, aún compartiendo ese silencio que ya no era incómodo. Era diferente. Más profundo. Más claro. Ash no tenía todas las respuestas. Liko tampoco. Pero en ese beso torpe, en esa cercanía sincera, ambos habían encontrado algo que no necesitaba ser explicado de inmediato. Algo que simplemente, se sentía correcto. La mañana siguiente llegó con una sensación distinta, como si el mundo continuara con normalidad pero algo importante hubiera cambiado en silencio. Para Ash Ketchum, el recuerdo de la noche anterior no se había desvanecido ni un poco. Al contrario, cada detalle seguía presente en su mente con una claridad que no podía ignorar. La confesión de Liko, sus palabras temblorosas, su mirada vulnerable, y aquel beso torpe bajo la luz de la luna que, aunque breve, había dejado una sensación imposible de describir con exactitud. No era algo que pudiera simplemente dejar pasar. Por eso, esa misma mañana, decidió buscar a Serena. No porque tuviera todas las respuestas, sino precisamente porque no las tenía. Sabía que Serena era alguien en quien podía confiar, alguien que lo conocía desde hace tiempo, alguien con quien podía hablar sin necesidad de esconder nada. La encontró en un lugar tranquilo, alejado del ruido habitual. Serena estaba de pie, revisando algo en su teléfono, pero levantó la mirada al notar su presencia. Su expresión cambió ligeramente al verlo, pasando de neutral a una sonrisa suave, como siempre hacía cuando lo encontraba. Ash, dijo con naturalidad, no esperaba verte tan temprano. Ash se detuvo frente a ella, rascándose ligeramente la nuca, un gesto que dejaba ver que estaba pensando en cómo empezar. Necesito hablar contigo, sobre algo. El tono fue suficiente para que Serena notara que no era una conversación cualquiera. Guardó su teléfono y prestó toda su atención. Claro, ¿qué pasa? Ash tomó una pequeña pausa, organizando sus pensamientos de la mejor forma que podía. Ayer, Liko se me confesó. Las palabras salieron directas, sin rodeos. El impacto fue inmediato. Serena abrió ligeramente los ojos, claramente sorprendida por lo que acababa de escuchar. No era algo que hubiera esperado, al menos no de esa forma, no tan pronto. Durante un segundo, no dijo nada, procesando la información mientras una sensación incómoda aparecía en su pecho. Celos. No era algo que quisiera sentir, pero estaba ahí. La imagen de Liko, la chica que había conocido no hace mucho, ahora ocupando un lugar tan importante en la vida de Ash, no era fácil de asimilar. Por un instante, su mente consideró muchas cosas, pensamientos que no eran del todo agradables. Pero no los dejó avanzar. Respiró hondo, manteniendo la calma, recordando quién era Ash y, sobre todo, la relación que siempre habían tenido. Vaya, respondió finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y atención. Eso, no me lo esperaba. Ash asintió levemente, bajando la mirada por un segundo antes de continuar. Y no solo eso, dudó apenas, pero siguió. La besé. El silencio que siguió fue más pesado. Serena no pudo evitar sentir cómo esa información se asentaba con más fuerza. El nudo en su pecho se tensó un poco más, pero aún así, se mantuvo firme. No apartó la mirada, no cambió su expresión de forma brusca. Lo escuchó. Porque eso era lo que siempre había hecho. Pero, no sé exactamente qué significa, añadió Ash, frunciendo ligeramente el ceño. No sé si estoy enamorado, o si solo, se siente diferente. Ahí estaba. La sinceridad que siempre lo caracterizaba. No había intención de herir, no había confusión malintencionada. Solo era él, siendo completamente honesto, incluso cuando no entendía del todo lo que sentía. Serena lo observó en silencio unos segundos más. Y en ese momento, lo entendió. Si Ash hubiera sentido algo más profundo por ella, si realmente la viera de esa forma, no estaría ahí contándole todo eso. No le hablaría de otra chica, no compartiría ese tipo de experiencia con tanta naturalidad. El simple hecho de que estuviera buscándola para pedir consejo, decía más que cualquier otra cosa. Para él, ella era alguien importante.
pero de otra manera. Una amiga. Alguien de confianza. Esa verdad dolía un poco, pero también era clara. Serena cerró los ojos un instante, respirando hondo, dejando que esa sensación se acomodara dentro de ella antes de volver a mirarlo. Eres increíblemente honesto, murmuró con una pequeña sonrisa, aunque en el fondo había una ligera melancolía que apenas se notaba. Ash parpadeó, sin entender del todo el comentario. Serena negó suavemente con la cabeza, como si decidiera dejar de lado cualquier duda interna. Si te sientes así cuando estás con ella, entonces deberías intentarlo. Ash la miró con atención. Liko no me parece una mala persona, continuó ella, manteniendo un tono tranquilo y sincero. Al contrario, creo que realmente le importa. Sus palabras no eran forzadas. Eran genuinas. Y si tú también sientes algo, aunque no lo entiendas completamente, vale la pena averiguarlo. Ash se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que ella le decía. No esperaba una respuesta negativa, pero tampoco estaba completamente seguro de lo que recibiría. ¿De verdad crees eso?, preguntó finalmente. Serena asintió sin dudar. Sí, esa simple afirmación fue suficiente. Porque viniendo de ella, tenía peso. Ash dejó escapar una pequeña exhalación, como si algo dentro de él se relajara. Gracias, Serena. Ella sonrió ligeramente, manteniendo la calma. No tienes que agradecerme, respondió. Solo, no te quedes con dudas. El viento pasó suavemente entre ellos, moviendo ligeramente el ambiente, como si marcara el cierre de esa conversación. Ash asintió una vez más, con una expresión más clara que antes. Ya no estaba tan perdido. Tal vez no entendía completamente lo que sentía, pero sabía que no quería ignorarlo. Y si eso significaba intentar estar con Liko, entonces lo haría. Sin más dudas. Sin más rodeos. Porque por primera vez en mucho tiempo, había algo que quería descubrir por sí mismo. La tarde se sentía tranquila, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio solo para permitir que ese momento existiera. Bajo el mismo árbol donde todo había cambiado días atrás, Liko se encontraba sentada, con las piernas recogidas y la mirada perdida en el suelo. Ese lugar se había convertido en su refugio, un espacio donde podía pensar sin interrupciones, donde podía ordenar las emociones que aún seguían moviéndose dentro de ella desde aquella confesión. No había vuelto a hablar con Ash Ketchum desde ese día. Y aunque una parte de ella quería verlo, otra parte no sabía cómo reaccionar cuando ese momento llegara. El sonido de unos pasos suaves acercándose rompió la calma. Liko levantó la mirada lentamente. Y lo vio. Ash estaba ahí, a unos pasos de distancia, observándola en silencio. No había duda en su expresión, pero tampoco era la misma tranquilidad despreocupada de siempre. Había algo distinto, algo más serio, más decidido. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron. Como si en ese simple cruce de miradas se estuvieran diciendo todo lo que no pudieron en ese momento anterior. Ash fue el primero en moverse, acercándose poco a poco hasta quedar frente a ella. No se sentó de inmediato, permaneció de pie unos segundos, como si necesitara ese pequeño espacio para encontrar las palabras correctas. Liko, su voz fue suave, pero firme. Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Ash respiró hondo, pasando una mano por su nuca en un gesto que dejaba ver el nerviosismo que intentaba controlar. Tengo miedo, dijo finalmente. Las palabras fueron directas, sin adornos, pero cargadas de una sinceridad que hizo que Liko se quedara completamente quieta. Ash bajó la mirada un segundo antes de continuar. No entiendo bien lo que siento, no sé cómo funcionan estas cosas, nunca he pasado por algo así. Su voz no temblaba, pero cada palabra llevaba un peso real, como si estuviera abriendo una parte de sí mismo que no solía mostrar. Pero cuando te vi irte ese día, pensé que podía perderte. Liko sintió como su corazón reaccionaba de inmediato, sus manos apretándose ligeramente sobre sus piernas. Ash volvió a mirarla, esta vez con más claridad. Y eso, es algo que no quiero. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Era expectante. Liko lo observaba, intentando entender completamente lo que estaba diciendo, lo que significaban esas palabras. Ash dio un pequeño paso más cerca. Si dejo que ese miedo me detenga, entonces sí podría perderte de verdad. Su voz bajó un poco, pero no perdió firmeza. Liko parpadeó lentamente. No comprendía del todo hacia dónde iba, pero lo sentía. Y no quiero que eso pase, añadió él. El aire pareció detenerse por un instante. Ash tomó una pequeña pausa, como si ese fuera el último paso que debía dar. Y entonces lo dijo. Porque también te amo. El mundo pareció quedarse en silencio absoluto.
Liko no reaccionó de inmediato. Sus ojos se abrieron apenas más, procesando esas palabras, sintiendo como algo en su interior se desbordaba de golpe. Todo el miedo, toda la duda, todo el dolor que había acumulado, se deshizo en ese instante. Sus labios temblaron ligeramente, pero esta vez no por tristeza. Ash no apartó la mirada. No retrocedió. Se quedó ahí, completamente expuesto, esperando. Y entonces, Liko sonrió. No era una sonrisa contenida ni insegura. Era una sonrisa cálida, sincera, llena de alivio. Se levantó lentamente, acercándose a él sin apartar la mirada en ningún momento. La distancia entre ambos desapareció en cuestión de segundos, como si ya no existiera ninguna razón para mantenerla. Ash hizo lo mismo. Ambos se detuvieron solo cuando ya no había espacio entre ellos. Y sin necesidad de decir nada más, se acercaron. El beso no fue torpe esta vez. Fue más seguro. Más consciente. Más profundo. No había prisa, pero tampoco duda. Era un contacto que transmitía todo lo que habían estado guardando, todo lo que habían sentido en silencio, todo lo que finalmente habían decidido aceptar. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El viento, el sonido de las hojas, incluso el paso del tiempo, todo quedó en segundo plano. Solo estaban ellos. Bajo la luz del sol que se filtraba entre las ramas del árbol, iluminándolos por completo, como si ese momento hubiera sido esperado desde mucho antes de que ambos lo entendieran. Cuando finalmente se separaron, no lo hicieron del todo. Sus frentes permanecieron cercanas, sus miradas conectadas, sus respiraciones aún compartiendo el mismo ritmo. Y por primera vez, no había dudas. Solo la certeza de que, a pesar del miedo, habían elegido quedarse el uno con el otro. El tiempo pareció detenerse en aquel beso bajo el árbol, como si el mundo hubiera decidido guardar ese instante para siempre, pero no lo hizo. Porque lo que siguió después no fue un final, sino un comienzo que se extendió más allá de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Los días continuaron, luego semanas, luego meses, y sin que se dieran cuenta, los años pasaron dejando huellas en cada recuerdo compartido, en cada risa, en cada discusión y reconciliación, en cada paso que dieron juntos, aprendiendo lo que significaba estar al lado del otro. Aquel momento bajo la luz del sol no fue el único. Hubo muchos más. Caminatas después de clases que se convirtieron en paseos largos sin destino, conversaciones nocturnas donde hablaban de sueños que antes no se atrevían a compartir, promesas pequeñas que con el tiempo se volvieron parte de su realidad. Ash Ketchum seguía siendo él, impulsivo, honesto, con esa forma única de ver el mundo, pero ahora había algo más en su manera de actuar. Aprendió a detenerse, a escuchar con más atención, a entender emociones que antes no sabía cómo interpretar. Y todo eso lo aprendió junto a ella. Por su parte, Liko dejó atrás poco a poco esa inseguridad que alguna vez la definió. No fue un cambio inmediato ni sencillo, pero cada experiencia, cada momento a su lado, fue construyendo algo nuevo dentro de ella. Ya no era la chica que dudaba antes de hablar, que evitaba mirar a los ojos, que temía expresar lo que sentía. Ahora caminaba con más firmeza, hablaba con más claridad, y sonreía con una seguridad que antes no conocía. Y todo eso, nació desde aquel primer encuentro. Desde aquel primer beso. Desde aquella confesión que casi no ocurre. El paso del tiempo no borró esos recuerdos, los fortaleció. Cada uno de ellos se convirtió en una base sobre la cual construyeron algo mucho más grande. No fue perfecto, nunca lo fue, pero era real. Y eso era suficiente. Hasta que finalmente, un nuevo día llegó. Uno diferente. Uno que marcaba algo aún más importante. Liko abrió los ojos lentamente, sintiendo la luz suave filtrarse a través del lugar donde se encontraba. Por un segundo, su mente tardó en ubicarse, pero cuando lo hizo, su corazón reaccionó con una calidez inmediata. No era el mismo árbol, no era la misma tarde, pero la sensación era familiar. Giró ligeramente la mirada. Y lo vio. Ash estaba frente a ella, vestido de una forma que pocas veces había visto, pero con la misma esencia de siempre. Sus ojos reflejaban emoción, pero también una calma que solo aparecía en momentos verdaderamente importantes. Habían crecido. Habían cambiado. Pero seguían siendo ellos. Ese día no era cualquiera. Era el día de su boda. El lugar estaba lleno de personas importantes para ambos, rostros conocidos que habían sido parte de su historia en distintos momentos. Entre ellos, Roy se encontraba observándolos con una sonrisa amplia, claramente emocionado, sin perder esa energía característica que siempre lo acompañaba.
A su lado, Serena también estaba presente, con una expresión tranquila, sincera, como alguien que había aceptado el camino que las cosas tomaron y que ahora solo podía desearles lo mejor. El ambiente estaba lleno de vida, de emoción contenida, de miradas que decían más que las palabras. Pero para Liko, todo parecía reducirse a una sola cosa. Ash. El chico que un día llegó a su vida sin previo aviso. El campeón que, sin darse cuenta, cambió su mundo por completo. El mismo que ahora estaba frente a ella, mirándola como si nada más importara. Por un instante, recordó todo. El primer día en la academia. La distancia. La timidez. Las dudas. El beso inesperado. Las inseguridades. Las lágrimas. La confesión. Y finalmente, ese momento bajo el árbol donde todo cambió. Su corazón latió con fuerza, pero esta vez no había miedo. No había inseguridad. No había esa sensación de no ser suficiente. Porque ahora lo sabía. Había crecido. Había cambiado. Y sobre todo, había amado. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave, completamente sincera, mientras mantenía la mirada fija en él. Por primera vez en su vida, Liko ya no sentía miedo. Y mucho menos aquella timidez que alguna vez la detuvo. Todo eso quedó atrás, desde el momento en que conoció a aquel chico. Aquel campeón. Aquel nombre que cambió su historia para siempre. Ash Ketchum.